Espera, espera. Antes de que sigas adelante, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te atrapa, si sientes que tu corazón late más rápido con lo que estoy a punto de contarte, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores y cada uno de ustedes hace posible que siga trayendo estas historias que te quitarán el sueño. No es solo un número, es una comunidad de personas que aman el misterio, el terror de lo desconocido. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que voy a contarte esta noche, esto va a cambiar todo lo que crees saber sobre la carretera. Y créeme, vas a querer estar aquí para la próxima historia. Ahora sí, déjame contarte lo que me pasó en agosto de 1997, algo que me persigue hasta el día de hoy. Mi nombre es Tomás Reynoso y llevo 23 años manejando trailers por las carreteras de México. He visto de todo en estas rutas infinitas, accidentes terribles, apariciones extrañas, lugares olvidados por Dios y por el gobierno. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví aquella noche de verano en la carretera que conecta Durango con Torreón. Todo comenzó un martes por la tarde. Yo estaba en la terminal de carga en Durango, revisando los papeles de mi siguiente entrega. Era un trabajo extraño desde el principio, de esos que te hacen sentir una punzada en el estómago pero que pagas las cuentas demasiado bien como para rechazarlos. Mi jefe, don Armando, me llamó a su oficina con esa cara seria que ponía cuando algo no le cuadraba del todo. «Tomás», me dijo mientras encendía un cigarro, «tengo un trabajito especial para ti. Paga el doble de lo normal, pero tiene que ser esta noche. Sin preguntas». Yo llevaba 3 años trabajando para don Armando, y había aprendido que cuando decía «sin preguntas», era exactamente eso. No preguntar. Pero la curiosidad es más fuerte que el sentido común a veces. «¿Qué es lo que voy a llevar?», pregunté, tratando de sonar casual. Don Armando dio una fumada larga a su cigarro y me miró directo a los ojos. «Es una caja. Una sola caja de madera. Tiene que llegar al asilo San Rafael antes del amanecer. Está como a 200 kilómetros de aquí, sobre la carretera vieja, esa que ya casi nadie usa desde que construyeron la autopista nueva». «¿Un asilo?», pregunté confundido. «¿Qué clase de asilo necesita entregas a medianoche?». «La clase que paga en efectivo y no hace recibos», respondió don Armando, poniendo un sobre abultado sobre el escritorio. «Ahí está la mitad. La otra mitad te la dan cuando entregues. La directora se llama hermana Lucía. Te va a estar esperando». Conté el dinero. Eran 10,000 pesos, una fortuna para un trabajo de una noche. Con eso podría arreglar el techo de la casa de mi madre, y todavía me sobraría para las colegiaturas de mis sobrinos. Pero algo no me gustaba. La carretera vieja era conocida por los traileros viejos como el camino de las ánimas. Demasiados accidentes, demasiadas historias raras. ¿Por qué la carretera vieja?, insistí. Por la autopista llegaría en la mitad del tiempo. Don Armando apagó su cigarro con más fuerza de la necesaria. «Porque así lo pidieron, Tomás. ¿Vas a tomar el trabajo o no? Porque tengo otros 5 choferes esperando afuera». Era mentira, y ambos lo sabíamos. Nadie quería manejar de noche por esa carretera, pero yo necesitaba el dinero. «Está bien», dije guardando el sobre en mi chaqueta. «¿Dónde está la caja?». Me llevó al almacén y ahí, en medio del piso de concreto, había una caja de madera que medía aproximadamente 1,5 metros de largo por medio metro de ancho. Estaba sellada con clavos oxidados y tenía unas letras pintadas con stencil que decían: «Frágil. Manejar con cuidado». «¿Qué hay adentro?», pregunté mientras la examinaba. «No sé y no me importa», respondió don Armando. «Y a ti tampoco debería importarte. Solo entrégala y cobra tu dinero». Algo en la manera en que lo dijo me puso la piel de gallina. La caja no era particularmente pesada, tal vez unos 30 kilos, pero cuando la cargué con ayuda de Chuy, uno de los muchachos del almacén, sentí algo extraño. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. «Está helada», dijo Chuy frotándose las manos después de soltarla en la caja del tráiler. Tenía razón. La madera estaba fría al tacto, como si hubiera estado en un refrigerador. Pero el almacén estaba caliente, sofocante incluso en esa tarde de verano. Aseguré la caja con las correas y cerré la puerta del tráiler.
Don Armando me entregó un papel con las direcciones escritas a mano. La letra era temblorosa, como si la persona que había escrito estuviera nerviosa o enferma. Asilo San Rafael, kilómetro 147 de la carretera vieja Durango-Torreón. Busca el letrero de Santa María del Camino y dobla a la derecha. Está como a 3 kilómetros adentro del camino de terracería. No puedes perderte. Es el único edificio ahí. ¿Y si me pierdo?, pregunté medio en broma. Don Armando no sonrió. No te pierdas, Tomás, y no abras la caja. Pase lo que pase, no la abras. Esas palabras me acompañaron durante todo el camino de regreso a mi tráiler. ¿Por qué habría de querer abrir la caja? ¿Y por qué él sintió la necesidad de advertirme específicamente sobre eso? Salí de Durango cerca de las 8 de la noche. El sol apenas se estaba ocultando detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rojos intensos, que parecían fuego. Prendí el radio y sintonicé mi estación favorita, esa que pasaba música norteña y ranchera vieja. La carretera estaba vacía, como era de esperarse. Desde que abrieron la autopista nueva, la vieja ruta se había convertido en un camino fantasma. Los primeros 50 kilómetros fueron normales. El tráiler ronconeaba suave. El camino estaba en condiciones decentes considerando que ya nadie lo mantenía, y la luna llena empezaba a asomar en el horizonte. Pero entonces, justo cuando pasé el kilómetro 80, el radio comenzó a hacer interferencia. Al principio pensé que era normal, que estaba perdiendo la señal de la estación, pero no era estática común. Eran voces. Voces que susurraban en un idioma que no podía entender, como un murmullo constante que subía y bajaba de volumen. Cambié de estación, pero todas tenían la misma interferencia. Apagué el radio completamente. El silencio que siguió fue peor. En la carretera vacía, sin otro coche a la vista, el único sonido era el motor de mi tráiler y mis propios pensamientos. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Un golpe suave viniendo de la caja de carga. Toc, toc, toc. 3 golpes espaciados, deliberados, como si alguien llamara a una puerta desde adentro. Pisé el freno instintivamente, y el tráiler se detuvo en medio de la carretera. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Me quedé sentado ahí, con las manos apretando el volante, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Tal vez era la carga moviéndose por el frenazo, tal vez era mi imaginación trabajando horas extra, pero entonces lo escuché de nuevo. Toc, toc, toc. Esta vez no había duda. Venía de la caja de carga. Alguien o algo estaba golpeando desde adentro de esa caja de madera. Todas las advertencias de don Armando regresaron a mi mente. No abras la caja. Pase lo que pase. No la abras. Pero, ¿y si había alguien vivo ahí adentro? ¿Y si me estaban usando para transportar a una persona secuestrada? No sería la primera vez que los cárteles usaban traileros inocentes para mover su mercancía humana. Tomé mi lámpara del compartimento y bajé del tráiler. La noche se había vuelto completamente oscura y la luna, aunque llena, parecía dar muy poca luz. El aire estaba extrañamente frío para ser verano, y podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Caminé hacia la parte trasera del tráiler. Cada paso me parecía más pesado que el anterior. Abrí las puertas traseras y ahí estaba la caja, exactamente donde la había dejado. Las correas seguían bien puestas, nada se había movido. Esperé en silencio, escuchando. Nada. Solo el viento soplando entre los matorrales del desierto y el tic-tac del motor del tráiler enfriándose. «¿Hola?», dije sintiéndome ridículo. «¿Hay alguien ahí?». Nada. Estaba a punto de cerrar las puertas cuando lo vi. Uno de los clavos que sellaban la caja estaba flojo, sobresaliendo de la madera. Estaba seguro de que no estaba así cuando cargamos la caja. Completamente seguro. Me acerqué despacio, alumbrando con la lámpara, y entonces lo olí. Un olor dulzón y enfermizo, como flores podridas mezcladas con algo químico. Formol, pensé, como en las morgues. Mi mano temblaba mientras extendía los dedos hacia el clavo suelto. Podría jalarlo fácilmente, ver qué había adentro, calmar mi paranoia y seguir con mi trabajo. Pero la voz de don Armando resonaba en mi cabeza. «No la abras. Pase lo que pase». Retiré la mano y cerré las puertas del tráiler de golpe. Lo que fuera que hubiera en esa caja, llegaría cerrada al asilo San Rafael. Yo solo era el transportista.
Volví a la cabina y continué manejando. Pero ahora cada sombra en el camino me parecía amenazante, cada curva escondía algo terrible. Subí el volumen del radio aunque solo transmitiera estática. Necesitaba algo que rompiera el silencio opresivo. Kilómetro 100, kilómetro 120. La carretera se volvía cada vez más deteriorada, con baches profundos que me obligaban a reducir la velocidad. No había visto ni un solo coche en las últimas 2 horas. Entonces, en el kilómetro 143, vi algo que me hizo pisar el freno de nuevo. A un lado de la carretera, iluminado por mis faros, había un letrero oxidado y medio caído que decía Santa María del Camino, 4 kilómetros mero. Pero eso no era lo que me había hecho frenar. Junto al letrero había una mujer parada. Vestía un camisón blanco largo que se movía con el viento, y su cabello negro le caía sobre el rostro. Estaba descalza, con los pies cubiertos de tierra, y no se movía. Solo estaba ahí, parada como si estuviera esperando algo, o a alguien. Mi primer instinto fue bajar y preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo en la forma en que estaba parada, completamente inmóvil a pesar del viento, me detuvo. Toqué la bocina. Ella no reaccionó. Toqué de nuevo, más largo esta vez. Nada. Entonces ella levantó la cabeza lentamente, apartando el cabello de su rostro, y lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras que parecían mirarme directamente a través de la nada. Pisé el acelerador a fondo, y el tráiler salió disparado hacia adelante, dejando atrás a la figura. Miré por el espejo retrovisor, y ella seguía ahí, parada junto al letrero, pero ahora estaba volteada hacia mí, siguiéndome con esas cuencas vacías. No es real, no es real, no es real. Me repetía una y otra vez mientras mis manos temblaban en el volante. Tenía que ser mi imaginación, el cansancio, el estrés del trabajo extraño, pero la había visto, tan clara como la luna sobre mi cabeza. Encontré el desvío al kilómetro 147, justo donde don Armando había dicho. Era un camino de terracería que se adentraba en la nada, flanqueado por árboles secos que parecían garras retorcidas contra el cielo nocturno. El letrero decía Santa María del Camino, pero alguien había pintado con spray rojo debajo, Tierra de Muertos. No quería tomar ese camino. Todo en mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta y regresara a Durango, pero pensé en el dinero, en el techo de mi madre, en mis sobrinos, 10,000 pesos más esperándome al final de este camino. Solo tenía que entregar la caja y largarme. Giré el volante y el tráiler comenzó a avanzar por el camino de terracería. Las ramas de los árboles rasguñaban los costados del tráiler, creando un sonido chirriante que me ponía los pelos de punta. La luna había desaparecido detrás de nubes negras y ahora solo tenía los faros del tráiler para guiarme. 2 kilómetros adentro del camino, el tráiler comenzó a hacer un ruido extraño, un golpeteo rítmico que no era normal. Revisé los instrumentos, pero todo parecía estar funcionando bien. Entonces me di cuenta. El golpeteo venía de atrás, de la caja de carga. Toc, 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 toc. Más rápido ahora, más insistente, como si alguien estuviera desesperado por salir, o por entrar. «Para allá», grité hacia atrás sabiendo que era inútil. «Para allá, lo que sea que seas». El golpeteo se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración, rápida y superficial. Y entonces escuché algo peor que el golpeteo. Una voz de mujer, suave y melodiosa, cantando una canción de cuna. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Venía de la caja de carga, clara como el agua, imposible de ignorar. Una voz que cantaba con ternura pero que me helaba hasta los huesos. Pisé el acelerador tanto como el camino me lo permitía. Necesitaba llegar a ese asilo, entregar la maldita caja y salir de ahí. Lo que fuera que estuviera pasando, terminaría en el momento en que me deshiciera de esa carga. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi luces adelante. El asilo San Rafael se alzaba en medio de la nada como una aparición. Era un edificio viejo de 2 pisos, con arquitectura colonial española, paredes blancas desconchadas, ventanas con rejas de hierro y un crucifijo de piedra sobre la entrada principal. Algunas ventanas estaban iluminadas con una luz amarillenta y débil.
Estacioné el tráiler en el patio de entrada, junto a una fuente seca llena de hojas muertas. Apagué el motor y me quedé sentado un momento, tratando de calmar mis nervios. La canción había cesado, pero podía jurar que todavía la escuchaba en mi cabeza. Ese "Duérmete, mi niña", repitiéndose una y otra vez. Bajé del tráiler y me acerqué a la puerta principal. Era una puerta de madera pesada con un llamador de hierro en forma de mano. Lo usé 3 veces y el sonido retumbó en el interior del edificio. Esperé. 1 minuto. 2 minutos. Nada. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. Por fin, escuché pasos acercándose desde el interior. Pasos lentos, de alguien que arrastraba los pies. La puerta se abrió con un chirrido de bisagras oxidadas. Una monja anciana apareció en el umbral. Debía tener más de 70 años, con el rostro surcado de arrugas profundas y ojos grises, que me estudiaron con una mezcla de tristeza y algo que no pude identificar. ¿Miedo? ¿Resignación? ¿Hermana Lucía?, pregunté. Ella asintió lentamente. Tomás Reynoso, supongo. Te estábamos esperando. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo, pero fue el plural lo que me llamó la atención. ¿Te estábamos esperando? ¿Quién más estaba ahí? Traje la entrega, dije señalando hacia el tráiler. Una caja. Don Armando dijo que usted sabría qué es. Una expresión extraña cruzó el rostro de la hermana Lucía. No era sorpresa exactamente, más bien como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Sí, dijo suavemente. Sí, sabemos qué es. ¿La trajiste por la carretera vieja? Así es. Como me pidieron. ¿Pasó algo extraño en el camino? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Cómo podía saber que algo extraño había pasado? A menos que ella supiera exactamente qué era lo que estaba transportando. Vi a una mujer, dije antes de poder detenerme, junto al letrero de Santa María del Camino. No tenía ojos. La hermana Lucía cerró los ojos y murmuró algo que sonó como una oración. Cuando los abrió de nuevo había lágrimas en ellos. Ella siempre aparece cuando alguien trae esa caja. Es parte de la maldición. ¿Maldición? ¿De qué está hablando? La monja suspiró profundamente y se hizo a un lado. Entra, Tomás. Mereces saber la verdad antes de que te vayas. Y necesitamos tu ayuda para llevar la caja adentro. No quería entrar. Todo en mí gritaba que tomara mi dinero y me fuera. Pero la curiosidad y algo más, tal vez la necesidad de entender qué demonios había estado transportando, me hizo seguirla al interior. El asilo olía a humedad, incienso viejo y enfermedad. Las paredes estaban decoradas con crucifijos y pinturas religiosas descoloridas. Seguí a la hermana Lucía por un pasillo largo iluminado por velas. Nuestras sombras bailaban en las paredes como espectros. Este asilo lleva operando desde 1902, comenzó a explicar mientras caminábamos. Durante décadas fue un lugar de caridad, donde cuidábamos de ancianos que no tenían a nadie más. Pero en 1989, algo cambió. Algo terrible sucedió. Nos detuvimos frente a una puerta cerrada al final del pasillo. La hermana Lucía sacó una llave antigua de entre sus hábitos. Había una niña, continuó. Se llamaba Gabriela. Tenía solo 8 años cuando llegó aquí. Sus padres habían muerto en un accidente de carretera, justamente en la carretera vieja que usaste esta noche. No tenía a nadie más, así que las autoridades la trajeron aquí. Abrió la puerta y entramos a una habitación pequeña. Era una capilla privada, con un altar simple y algunas bancas. Pero lo que llamó mi atención fue el retrato que colgaba sobre el altar. Una niña de cabello negro largo y ojos profundamente tristes. Incluso en la pintura, esos ojos parecían seguirte. Gabriela era especial, continuó la hermana Lucía, mirando el retrato con amor y dolor. Podía ver cosas que nosotros no podíamos. Hablaba con personas que no estaban ahí. Al principio pensamos que era el trauma de perder a sus padres, que su mente inventaba amigos imaginarios para lidiar con el dolor. Pero luego empezaron a pasar cosas. ¿Qué tipo de cosas? Objetos que se movían solos. Voces en las habitaciones vacías. Las otras hermanas comenzaron a tener pesadillas donde Gabriela aparecía rodeada de sombras, susurrando secretos sobre la muerte. Algunas de las ancianas que cuidábamos comenzaron a morir en circunstancias extrañas, siempre después de que Gabriela las visitara. La hermana Lucía se sentó en una de las bancas.
de repente luciendo mucho más vieja y cansada. Llamamos a un sacerdote, el padre Miguel. Era experto en estos asuntos. Pasó semanas estudiando a Gabriela, hablando con ella, tratando de entender qué estaba pasando, y finalmente descubrió la verdad horrible. Hizo una pausa, como si lo que iba a decir fuera demasiado doloroso. Gabriela no estaba poseída, era algo peor. Ella era un conducto, un puente entre nuestro mundo y el de los muertos, y ese puente se había abierto cuando sus padres murieron en ese lugar maldito de la carretera. Las almas atrapadas ahí la habían reclamado, la habían marcado. ¿Por qué no la ayudaron?, pregunté, sintiendo una mezcla de horror y compasión. ¿Por qué no la exorcizaron o algo así? Lo intentamos, susurró la hermana Lucía con la voz quebrada. Dios sabe que lo intentamos, pero el padre Miguel dijo que no era posible cerrar el puente sin cerrar a Gabriela misma. Y nosotras éramos cobardes. Teníamos miedo de que si algo salía mal, esas cosas, esas almas oscuras que venían a través de ella, nos atacarían a todas. Se hizo un silencio pesado en la capilla. Yo no sabía qué decir. Entonces decidimos encerrarla, continuó la monja con lágrimas rodando por sus mejillas. La pusimos en una habitación en el sótano, bendecida y sellada con símbolos de protección. Le llevábamos comida, le hablábamos a través de la puerta, pero nunca la dejábamos salir. Le dijimos que era por su propia seguridad, que las cosas que la perseguían no podrían alcanzarla ahí abajo, pero la verdad es que la encerramos para protegernos a nosotras mismas. Dios mío, murmuré. Gabriela estuvo en ese sótano por 8 años. 8 años, Tomás. De los 8 a los 16 años de edad, la escuchábamos llorar por las noches, suplicando que la dejáramos salir, pero nosotras teníamos demasiado miedo. Y luego, una noche de verano de 1997, el mismo año que hoy hace 28 años, las súplicas se detuvieron. Cuando bajamos a revisar, la encontramos muerta en su cama. Se había ahorcado con las sábanas. Me sentí enfermo. Ustedes la mataron. Tal vez no físicamente, pero... Lo sé, dijo la hermana Lucía con voz hueca. Créeme que lo sé. Y hemos pagado por ello cada día desde entonces, porque Gabriela no descansó. Su espíritu permanece atrapado en este lugar, en ese sótano, y las cosas oscuras que vinieron con ella, a través de ella, también se quedaron. Finalmente entendí. La caja contiene sus restos, confirmó la monja. Cada 7 años, en el aniversario de su muerte, sus huesos se manifiestan en algún lugar a lo largo de la carretera vieja. Aparecen en una caja sellada, siempre en el mismo lugar donde sus padres murieron. Y cada vez, tenemos que traerlos de vuelta aquí, al asilo, enterrarlos nuevamente en tierra bendita en el sótano, esperando que tal vez esta vez ella encuentre paz. Pero eso es imposible, dije tratando de encontrar lógica en todo esto. Los huesos no pueden simplemente aparecer y desaparecer. Nada de esto sigue las reglas de nuestro mundo, respondió la hermana Lucía poniéndose de pie. El padre Miguel antes de morir nos explicó que Gabriela está atrapada en un ciclo. Cada 7 años, su muerte se repite, se reinicia, y los huesos se manifiestan como un grito pidiendo que la liberemos, que finalmente la dejemos descansar. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no la liberan de una vez? La monja me miró con una tristeza infinita. Porque no sabemos cómo. El padre Miguel murió antes de poder enseñarnos el ritual completo, y las que intentaron, bueno, no terminaron bien. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué les pasó? Ven, dijo simplemente. Ayúdame a llevar la caja al sótano, y te lo mostraré. No quería hacerlo. Cada instinto me gritaba que corriera hacia mi tráiler y me fuera de ahí, pero ya estaba demasiado involucrado. Necesitaba ver esto hasta el final. Salimos al patio y entre los dos cargamos la caja de madera. Estaba fría, más fría que antes, y podía sentir vibraciones sutiles emanando de ella, como un corazón que latiera muy lento. La hermana Lucía rezaba en voz baja mientras caminábamos. Atravesamos el asilo hasta llegar a una puerta de acero en el fondo del edificio. La hermana Lucía sacó otra llave, esta con símbolos extraños grabados en el metal. Una vez que bajemos, advirtió, no importa qué veas o qué escuches, no te detengas. Camina directo hacia el altar que está al fondo. Deposita la caja ahí y salimos. ¿Entendido? Asentí.
aunque no estaba seguro de poder mantener esa promesa. La puerta se abrió revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Un aire helado subía desde abajo, arrastrando consigo ese olor dulzón a flores podridas y formol que había sentido antes en la caja. La hermana Lucía encendió una lámpara de aceite y comenzó a bajar. Yo la seguí, cargando mi extremo de la caja. Los escalones eran irregulares y resbaladizos por la humedad. Las paredes estaban cubiertas de símbolos religiosos pintados directamente sobre la piedra. Cruces, versículos bíblicos en latín, pentagramas invertidos encerrados en círculos. Alguien había tratado de bendecir este lugar con mucha desesperación. Mientras más bajábamos, más frío hacía. Mi aliento salía en nubes de vapor y mis manos empezaban a entumecerse, pero no era solo frío físico. Era como si el calor mismo fuera drenado de mi cuerpo, de mi alma. Entonces, comencé a escuchar las voces. Al principio eran solo susurros, demasiado bajos para distinguir palabras, pero mientras más nos adentrábamos en el sótano, más claras se volvían. Eran voces de niños, de ancianos, de mujeres y hombres, todos hablando al mismo tiempo, creando una cacofonía de dolor y súplicas. Ayúdame, duele, no puedo despertar, por favor, déjame salir, no les hagas caso, advirtió la hermana Lucía sin voltear. Son las almas atrapadas que Gabriela trajo consigo, se alimentan del miedo. Llegamos al fondo de las escaleras y entramos a una sala amplia. La luz de la lámpara apenas iluminaba los rincones, pero lo que pude ver me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, como si cientos de manos hubieran intentado escapar. Había manchas oscuras en el piso que parecían sangre vieja, y en el centro de la habitación había una cama de hierro oxidada con sábanas amarillentas, la cama donde Gabriela se había quitado la vida. No mires, susurró la hermana Lucía. Camina hacia el altar, pero era imposible no mirar, porque ahora podía verla. Una figura traslúcida sentada en el borde de la cama. Una niña con un largo camisón blanco manchado de suciedad, cabello negro que le cubría el rostro, y las manos retorcidas en su regazo. No se movía, pero yo sabía que estaba consciente de nosotros. Mis piernas no querían moverse, pero la hermana Lucía me empujó suavemente. Caminamos bordeando la habitación, manteniendo distancia de la cama, hacia un altar de piedra al fondo. Estaba cubierto de velas apagadas y flores marchitas, y detrás de él, grabado en la pared, había un nombre: Gabriela Montenegro, 1981-1997. Depositamos la caja sobre el altar con cuidado. Mis manos temblaban tanto que casi la dejó caer. La hermana Lucía comenzó a rezar en latín, palabras que no entendía pero que sonaban antiguas y poderosas. Y entonces la niña en la cama levantó la cabeza. Su cabello se apartó lentamente, revelando un rostro que alguna vez debió ser hermoso pero que ahora estaba distorsionado por la muerte y algo peor. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni blanco, solo oscuridad absoluta, y me miraba fijamente. «Te conozco», dijo con una voz que no era de niña. Era múltiple, como si cientos de personas hablaran a través de ella al mismo tiempo. «Te vi en la carretera. Traes mi prisión de regreso. No le hables», siseó la hermana Lucía agarrándome del brazo. «Es una trampa». Pero yo estaba paralizado mirando a esa cosa que alguna vez fue una niña inocente. «Lo siento», susurré sin saber bien por qué. «Lo siento por lo que te hicieron». Una expresión extraña cruzó el rostro de Gabriela. Por un momento, solo un breve momento, los ojos negros parpadearon, y pude ver ojos normales, ojos marrones, llenos de dolor y confusión. La verdadera Gabriela, la niña que había sido encerrada y torturada por su propio don maldito. «Ayúdame», susurró con su propia voz, débil y rota. «Por favor, no me dejes aquí otra vez. Hace tanto frío. Estoy tan sola». Mi corazón se partió. «¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer». «¡No!», gritó la hermana Lucía jalándome hacia las escaleras. «No le creas. No es ella». Pero yo sabía que sí era ella. Al menos parte de ella. La parte que había sido enterrada bajo capas de oscuridad y tormento durante casi 3 décadas. «La caja», dijo Gabriela señalando hacia el altar. «Abre la caja. Libera mis huesos. Quémalos. Es la única manera de romper el ciclo».
Eso nos mataría a todos, gritó la hermana Lucía. El padre Miguel lo advirtió. Si liberamos completamente su espíritu sin el ritual apropiado, las puertas se abrirán de par en par y todo lo que está del otro lado vendrá a través. Entonces, todos moriremos, respondí sorprendiéndome a mí mismo con la calma en mi voz. Porque esto no puede seguir. No pueden seguir trayéndola de vuelta cada 7 años, repitiendo su tortura una y otra vez. Es inhumano. La hermana Lucía me miraba con horror. Tomás, no sabes lo que dices. Las cosas que vendrán ya están aquí, dije señalando alrededor de la habitación. Las sombras en las esquinas se movían, tomando formas casi humanas. Las voces habían crecido hasta convertirse en un coro ensordecedor de lamentos. Ya están aquí y han estado aquí durante 28 años, y seguirán estando aquí hasta que alguien tenga el valor de terminar con esto. Me acerqué a la caja antes de que pudiera cambiar de opinión. Mis dedos encontraron el clavo suelto que había visto en la carretera y lo jalé. Luego otro, y otro. La hermana Lucía lloraba y rezaba detrás de mí, pero no intentó detenerme físicamente. Tal vez en el fondo sabía que yo tenía razón. El último clavo salió con un chirrido de metal oxidado. La tapa de la caja quedó suelta. Puse mis manos sobre ella, sintiendo el frío sobrenatural que emanaba del interior. ¿Estás segura?, le pregunté a Gabriela. ¿Segura de que esto te liberará? Ella asintió lentamente, y por primera vez vi algo parecido a esperanza en esos ojos oscuros. Libérame, susurró, y perdóname por lo que va a pasar. Levanté la tapa. Por un momento, no pasó nada. Dentro de la caja había huesos pequeños, los huesos de una niña de 16 años que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Estaban perfectamente organizados, como si alguien hubiera armado un esqueleto miniatura con cuidado reverente, y entre las costillas había algo que brillaba con una luz azul pálida, un pequeño corazón de cristal. El padre Miguel lo puso ahí, explicó la hermana Lucía con voz temblorosa. Dijo que era lo único que mantenía su espíritu anclado a este lugar, lo único que evitaba que se desatara completamente. Tomás, si rompes ese cristal, no la dejé terminar. Extendí la mano hacia el corazón de cristal y lo tomé. Estaba helado y vibraba en mi palma como un animal vivo. Las voces en la habitación alcanzaron un crescendo ensordecedor. Gracias, dijo Gabriela, y ahora su voz era clara y humana. Gracias por verme realmente. Cerré mi puño alrededor del cristal y apreté con todas mis fuerzas. El corazón se hizo añicos. Lo que sucedió después es difícil de describir. Es como si toda la realidad se doblara hacia adentro por un segundo. Sentí un jalón violento en mi pecho, como si mi propia alma estuviera siendo arrancada. La hermana Lucía gritó, y entonces vino el viento. No era un viento normal, era un huracán de energía oscura que surgió de la caja, girando alrededor de la habitación con una fuerza que nos tiró al suelo. Las velas del altar se encendieron solas con llamas azules. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar, y del centro del torbellino surgió Gabriela, pero ya no era una niña. Era algo más grande, más antiguo, más terrible y hermoso al mismo tiempo. Por fin, resonó su voz haciendo temblar las paredes. Por fin soy libre. Las sombras en las esquinas cobraron vida completamente. Pude verlas ahora con claridad aterradora. Formas humanas retorcidas, rostros congelados en expresiones de agonía, manos que se extendían hacia nosotros. Eran las almas que habían estado atrapadas con Gabriela, las que habían venido a través del puente que ella representaba. ¡Corre!, grité a la hermana Lucía, jalándola hacia las escaleras. Las criaturas de sombra se movían hacia nosotros. Sus lamentos llenaban el aire con un sonido que taladró directamente en mi cerebro. Corrimos hacia las escaleras, pero Gabriela, o lo que fuera en lo que se había convertido, bloqueó nuestro camino. Flotaba en el aire, su forma cambiando constantemente entre la niña que había sido, el cadáver que encontraron, y algo completamente inhumano. «Espera», dijo, y esta vez su voz era suave, casi tierna. «No les haré daño, a ninguno de los dos. Ustedes me liberaron». Las criaturas de sombra se detuvieron a medio movimiento, como si una mano invisible las hubiera congelado en el aire. «Ellas tampoco les harán daño», continuó Gabriela. «Son solo almas perdidas, atrapadas entre mundos. Ahora que soy libre,
Puedo guiarlas. Puedo llevarlas a donde necesitan ir. ¿Y qué hay de ti? Pregunté con voz temblorosa. ¿A dónde irás tú? Gabriela me miró y por un momento volví a ver a la niña de 8 años que había llegado al asilo sin nadie en el mundo. A casa, dijo simplemente. Voy a reunirme con mis padres. Finalmente puedo cruzar. Gabriela, dijo la hermana Lucía con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Lo siento tanto. Deberíamos haberte ayudado. Deberíamos. Lo sé, interrumpió Gabriela suavemente. Y los perdono. A ti, a las otras hermanas, incluso al padre Miguel. Todos actuaron por miedo, y el miedo nos hace cometer los peores errores. Me miró fijamente. Pero tú no tuviste miedo. O lo tuviste pero lo enfrentaste. Viste mi sufrimiento y decidiste terminarlo aunque no sabías qué pasaría. Eso es valentía verdadera. No me sentía valiente. Me sentía aterrorizado y confundido, y como si hubiera cometido un error terrible. Pero antes de que pudiera responder, Gabriela levantó sus manos, y el sótano completo comenzó a llenarse con una luz blanca brillante. «Adiós», susurró, «y gracias». La luz se volvió tan intensa que tuve que cerrar los ojos. Sentí una oleada de calor, muy diferente del frío que había dominado el sótano. Era un calor reconfortante, como el abrazo de alguien que te ama. Y entonces todo se desvaneció. Cuando abrí los ojos, la hermana Lucía y yo estábamos solos en el sótano. Las criaturas de sombra habían desaparecido. Los símbolos en las paredes ya no brillaban. La cama de hierro seguía ahí, pero ahora se veía como lo que era. Solo una cama vieja y vacía. No había nada siniestro en ella. La caja en el altar estaba vacía excepto por fragmentos del corazón de cristal roto. Los huesos habían desaparecido completamente. «Se fue», susurró la hermana Lucía con asombro. «Realmente se fue. Puedo sentirlo. El peso que ha estado en este lugar durante 28 años. Desapareció». Subimos las escaleras en silencio. El asilo se sentía diferente ahora. Más ligero. El aire olía a limpio en lugar de moho y enfermedad. Incluso las paredes parecían menos amenazantes, solo viejas en lugar de opresivas. Salimos al patio donde mi tráiler seguía estacionado. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de rosas y naranjas. Había sobrevivido a la noche. La hermana Lucía sacó un sobre de entre sus hábitos. «Tu pago», dijo tendiéndomelo, «aunque siento que deberíamos darte mucho más. Hiciste algo que nosotras no tuvimos el valor de hacer en casi 3 décadas». Tomé el sobre pero no lo abrí. El dinero de repente no parecía importante. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «¿Con el asilo? ¿Con ustedes?». La monja miró hacia el edificio con una expresión pensativa. «No lo sé. Tal vez podamos finalmente convertir este lugar en lo que siempre debió ser. Un verdadero refugio, no una prisión. O tal vez sea hora de dejarlo ir, de cerrar este capítulo y seguir adelante». Me subí a mi tráiler y encendí el motor. Ronconeó suavemente. Un sonido reconfortante y normal después de toda la locura de la noche. Pero antes de irme, bajé la ventana. «Hermana Lucía», llamé. «¿Usted cree que ella encontró la paz? ¿Que realmente está con sus padres ahora?». La anciana monja sonrió, y fue la primera vez que la vi sonreír. «Sí, Tomás, lo creo, y espero que cuando sea mi hora, pueda pedirle perdón cara a cara». Salí del asilo mientras el sol terminaba de salir, iluminando la carretera de terracería. Los árboles retorcidos que me habían parecido tan amenazantes en la noche, ahora solo eran árboles viejos que necesitaban agua. Llegué a la carretera principal y giré hacia Durango. El viaje de regreso fue tranquilo, sin interferencias en el radio, sin golpes misteriosos, sin apariciones. Solo yo, mi tráiler y la carretera abierta. Prendí el radio y encontré mi estación favorita tocando una vieja canción de Juan Gabriel. Subí el volumen y canté junto con ella, sintiendo como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba hubiera sido levantado de mis hombros. Llegué a Durango cerca del mediodía. Don Armando me estaba esperando en su oficina, con esa mirada nerviosa que tenía cuando algo le preocupaba. «¿Todo bien?», preguntó antes de que pudiera siquiera sentarme. «¿Entregaste la caja?». «Todo bien», respondí. «Entregada y firmada». Bueno, no exactamente firmada, pero él no necesitaba saber los detalles. Don Armando pareció aliviado. Demasiado aliviado. «¿Y no pasó nada raro?».
¿Nada que quieras contarme? Lo miré fijamente. Usted sabía, dije lentamente. Sabía exactamente qué era esa caja y a dónde iba. Por eso pagó tanto. Por eso ningún otro chofer quería el trabajo. Don Armando no lo negó. Se dejó caer en su silla y encendió un cigarro con manos temblorosas. La hermana Lucía me llamó esta mañana, admitió. Me contó lo que hiciste, que rompiste el cristal, que liberaste a la niña. ¿Y? Y nada. Solo quería agradecerte. Dijo que has terminado con algo que debió terminar hace mucho tiempo. Exhaló una nube de humo. Yo le llevé la primera caja hace 21 años, en el año 2004. Nunca olvidaré esa noche. Los gritos, las sombras, el frío. Juré que nunca volvería a hacerlo, pero cada 7 años la hermana Lucía llamaba, y cada vez yo mandaba a alguien más, siempre con la misma advertencia. No abras la caja. Pero nadie nunca se preguntó por qué, dije con amargura. Nadie quiso saber qué había realmente en esa caja, o por qué necesitaba ser transportada en secreto por la carretera vieja. El miedo nos vuelve cobardes, dijo don Armando haciendo eco de las palabras de Gabriela. Y las preguntas muchas veces llevan a respuestas que preferimos no saber. Me pagó el resto de mi dinero y me fui. Usé parte del dinero para arreglar el techo de mi madre, otra parte para las colegiaturas de mis sobrinos, y el resto lo doné a una organización que ayuda a niños huérfanos. Me parecía apropiado. Pasaron los años. Seguí manejando mi tráiler, haciendo entregas por todo México. Pero nunca volví a tomar la carretera vieja entre Durango y Torreón. No por miedo, sino por respeto. Era el lugar de descanso de Gabriela ahora, donde sus padres habían muerto y donde ella había sido marcada por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Entonces, hace 3 años, recibí una llamada. Era de una mujer joven que se identificó como hermana Teresa, la nueva directora del asilo San Rafael. ¿Tomás Reynoso?, preguntó con una voz amable. Sí, soy yo. La hermana Lucía falleció la semana pasada. Tenía 92 años. Fue una muerte pacífica, dormida en su cama. Pero antes de morir me pidió que le llamara. Dijo que usted querría saber. Sentí una punzada de tristeza. A pesar de todo, la hermana Lucía había hecho lo mejor que pudo con una situación imposible. Gracias por avisarme. ¿Hubo alguna última palabra? Sí, respondió la hermana Teresa. Dijo, dile a Tomás que ella vino a despedirse, que me tomó de la mano y me mostró la luz. Ya no tiene de qué preocuparse. Ambas estamos en casa ahora. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, logré decir. Gracias por decirme. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi sala mirando por la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los mismos colores que había visto aquella noche hace 28 años, cuando inicié mi viaje más extraño. Y entonces la vi, solo por un segundo, reflejada en el vidrio de la ventana. Una niña de 8 años con cabello negro y ojos marrones claros, sonriendo. No era amenazante ni triste, solo una niña normal, feliz, en paz. Parpadeé y desapareció, pero la calidez que sentí en ese momento permaneció. Algunos de mis compañeros traileros todavía cuentan historias sobre la carretera vieja, sobre la mujer sin ojos que aparece junto al letrero, sobre las voces que se escuchan en la noche. Pero yo sé la verdad. Esas apariciones terminaron la noche que Gabriela fue liberada. La carretera ya no está maldita. Es solo una carretera vieja y olvidada. El asilo San Rafael cerró sus puertas 2 años después de la muerte de la hermana Lucía. El edificio está abandonado ahora, lentamente, siendo reclamado por el desierto. Algunas personas dicen que está embrujado, que escuchan cantar canciones de cunas y pasan cerca en las noches. Yo sé mejor. No son fantasmas. Es solo el viento soplando a través de las ventanas rotas, llevando consigo los ecos de lo que una vez fue. Pero a veces, en las noches tranquilas cuando estoy en la carretera, con las estrellas brillando sobre mi cabeza y el ronroneo constante de mi tráiler acompañándome, pienso en Gabriela Montenegro. Pienso en una niña que fue maldecida por un don que no pidió, encarcelada por personas que tenían demasiado miedo para ayudarla, y finalmente liberada por un trailero que simplemente no pudo quedarse de brazos cruzados ante tanto sufrimiento. Y me pregunto cuántas otras Gabrielas hay en el mundo. Cuántas personas atrapadas en ciclos de dolor,
que se repiten una y otra vez porque todos tenemos demasiado miedo de hacer lo que es correcto. Cuántos secretos oscuros se esconden detrás de puertas cerradas, esperando a que alguien tenga el valor de abrirlas. No tengo las respuestas. Soy solo un trailero, un hombre simple que lleva carga de un lugar a otro. Pero aprendí algo importante aquella noche. A veces la cosa más valiente que puedes hacer no es luchar contra los monstruos, sino verlos como lo que realmente son. Ver más allá del miedo, más allá de la oscuridad, hacia el dolor humano que hay debajo. Gabriela no era un monstruo, era una víctima, y merecía ser vista, ser escuchada, ser liberada. Hace unos meses, pasé cerca de donde solía estar el desvío hacia el asilo. El letrero de Santa María del Camino había caído completamente cubierto de maleza. La leyenda pintada con spray que decía «Tierra de Muertos» se había desvanecido hasta ser apenas visible. Me detuve ahí por un momento, bajé de mi tráiler y caminé hasta donde solía estar el letrero. El desierto estaba tranquilo, hermoso bajo la luz del atardecer. Los árboles que una vez parecían garras retorcidas ahora solo eran árboles, sus ramas moviéndose suavemente con la brisa. Saqué una pequeña cruz de madera que había tallado yo mismo, y la clavé en la tierra ahí mismo. No tenía nombre ni fecha, solo una simple cruz. Un marcador para recordar a una niña que sufrió demasiado, que cargó con pecados que no eran suyos, y que finalmente encontró la paz que se le había negado en vida. Descansa tranquila, Gabriela, susurré al viento. Ya no estás sola, ya no tienes frío, estás en casa. El viento sopló más fuerte por un momento, cálido y reconfortante, como si el universo mismo estuviera respondiendo. Y tal vez lo estaba. Regresé a mi tráiler y continué mi camino. La carretera se extendía ante mí, infinita y llena de posibilidades. Había más entregas que hacer, más lugares que ver, más historias que vivir. Pero aquella noche, aquella entrega, aquella niña atrapada en una caja, eso siempre será parte de mí. Me cambió de maneras que todavía estoy descubriendo. Me enseñó que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar de él. Y me enseñó que a veces, las cosas más aterradoras que encontramos en la oscuridad no son demonios o monstruos, son las consecuencias de nuestros propios miedos, de nuestra propia cobardía, de nuestra propia negativa a ver el sufrimiento que nos rodea y hacer algo al respecto. Desde aquella noche nunca volví a recibir otra entrega misteriosa. Don Armando tampoco. La hermana Teresa transformó el trabajo que hacían las monjas. Ahora ayudan a familias en comunidades rurales, en lugar de mantener un asilo aislado. Es como si el universo hubiera corregido algo que estuvo mal durante demasiado tiempo. Pero cada vez que paso por una carretera solitaria de noche, cada vez que veo un edificio abandonado al borde del camino, pienso en lo que podría estar escondido detrás de esas paredes. ¿Qué historias de dolor y redención podrían estar esperando ser contadas? Ya no manejo con miedo, manejo con respeto. Respeto por los misterios de la carretera, por las almas que viajaron antes que yo, y por aquellos que todavía esperan ser liberados de sus prisiones, sean físicas o espirituales. Mi nombre es Tomás Reynoso. Soy trailero. Y esta es la historia de cómo entregué una caja al asilo al borde de la carretera, y cómo esa entrega cambió no solo mi vida, sino la de un alma atrapada que esperó 28 años por su libertad. Ella murió en esa caja en 1997, pero también nació de nuevo, liberada hacia algo mejor, algo más allá de nuestro entendimiento. Y yo tuve el honor de ser quien la ayudó a cruzar. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, si has viajado conmigo por esta carretera oscura y has conocido la historia de Gabriela, entonces sé que entiendes por qué este canal es tan importante. Estas historias, estos testimonios de lo inexplicable que sucede en nuestras carreteras, en nuestros pueblos olvidados, necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, a formar una comunidad de 1000 almas valientes que no tienen miedo de mirar hacia la oscuridad y preguntarse qué hay ahí. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo estas historias, a seguir dando voz a aquellos que no pueden hablar, a seguir explorando los misterios que se esconden en las sombras de México.
Si esta historia te movió, si te hizo sentir algo, te pido que le des like a este video ahora mismo. Compártelo con alguien que ame las historias de misterio y terror. Y sobre todo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones porque tengo muchas más historias que contarte. Historias que te quitarán el sueño, que te harán cuestionar lo que creías saber sobre la realidad. La carretera está llena de secretos. Y juntos, vamos a descubrirlos todos. Nos vemos en la próxima historia, viajero. Y recuerda, cuando manejes de noche por esas carreteras solitarias, mantén los ojos abiertos. Nunca sabes qué podrías encontrar esperándote en la oscuridad. Hasta la próxima, si te atreves a regresar.